si de verdad estamos contando historias, si de verdad estamos contando las historias de lo que nos está pasando cotidianamente. Y creo que eso es parte de los primeros elementos que debemos tomar en cuenta a la hora de hacer esta reflexión que más que, digamos, una propuesta para contestar esas preguntas que se esbozaron, parte bueno, de hacer una reflexión profunda sobre qué es lo que puede estar pasando en torno a estos temas, pues. Entonces, claro, habría que plantearse claramente en qué medida todos estos fenómenos novedosos que hemos tenido, tanto en lo que sería la construcción de estos nuevos canales, bien sea de carácter digital o no, pues, pero efectivamente con un impacto más grande en lo que son los canales digitales, todas estas herramientas metodológicas o estas estrategias de construcción de contenido como los fake, como la intoxicación de datos misma, efectivamente nos están impidiendo hacer periodismo. Y lo que terminamos es agregando datos sobre una agenda que nos están imponiendo, pues. Y simplemente, bueno, el tema de la construcción de la agenda, pues está de por medio ahí, pues. Efectivamente, queremos hacer periodismo, estamos haciendo periodismo, o nos estamos limitando a agregar datos sobre una agenda ya predefinida, o inclusive asumiendo una agenda, complementando una agenda, que lo que hace es reforzar justamente el elemento de dominación, de control, ¿verdad? Y de alguna manera lo vimos radicalmente en este periodo de la violencia, pues, donde prácticamente en cuestión de minutos podían imponerse una etiqueta, un contenido, del cual nadie tenía información precisa, en la cual no había ningún referente de vocería, ningún referente contextual, en fin, ningún atributo de lo que llamamos periodismo. Pues si veíamos algún contenido que se comenzaba a posicionar en las redes sociales, probablemente no sabíamos ni siquiera los incidentes, la situación en que se había generado ese evento, pues. Elementos tan fundamentales como las preguntas claves del periodismo, que siguen siendo el método científico del periodismo, pues. Pase lo que pase, esas preguntas claves, esas preguntas de las llamadas 5WH, siguen siendo efectivamente el método científico para abordar las realidades desde la perspectiva periodística. Y en qué medida hemos dejado que las redes sociales y que la construcción de contenidos pretendidamente informativos desde lo digital efectivamente cumplan esas características, y más bien la terminamos legitimando desde los medios convencionales. Porque al final, ¿qué es lo que ha pasado en este proceso de irrupción de este nuevo tipo de soporte? Algo muy dramático, muy terrible, que es que los medios tradicionales, los medios analógicos, los medios convencionales, han terminado por validar contenidos imprecisos, contenidos que no tienen ningún asidero en lo científico, que han comenzado a utilizar como punto de referencia estos soportes de contenidos muy breves y de una capacidad de circulación muy rápida. De hecho, al final entonces tenemos un mundo y un país, pues, y países, donde terminamos construyendo el ejercicio del poder, no solamente el ejercicio de la información, sino el ejercicio del poder sobre la base del Twitter. O sea, aquí gobernamos por Twitter, pues. Y quizás es una crítica absolutamente legítima a nuestras autoridades, pues. Los anuncios de nombramiento de ministros se hacen por Twitter. Los anuncios de algún decreto, de alguna disposición se hacen por Twitter. Y inclusive lo vemos a nivel global, pues. Los grandes anuncios que probablemente hagan desde los grandes centros de poder comienzan a hacerse por las redes sociales. Y las decisiones que se toman sobre las perspectivas electorales, sobre las perspectivas de promoción de decisiones, se están haciendo entonces a través de estas redes sociales. Llámese Twitter o llámese Facebook. Pero entonces el hecho es, y por aquí tenemos estas notas que creo que es importante que el tema de la tecnología, ¿no? Alguien está llamando. Contacto desconocido, no le contestemos. Entonces, claro, nos interrumpen no está en las redes sociales viendo que estamos aquí, ¿no? Ok, aquí veíamos, les quería comentar, pues, quería que viéramos estos versículos bíblicos
uno del Génesis y otro del Nuevo Testamento. Este es el del Génesis, claro. Es el primer versículo con el que empieza la Biblia, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Aparte de que efectivamente es el inicio de la Biblia, creo que hay un elemento fundamental aquí, pues, que hay que rescatar, pues, que es la capacidad creadora de la palabra. Pues. Dios hizo el mundo con la palabra, pues. Con la palabra, el texto tradicional, pues no lo hizo con un video en YouTube, no lo hizo con un Twitter, lo hizo con la palabra completa. Además, sea la luz y se hizo la luz. Pero además nos dice una cosa bien interesante que seguramente iremos retomando sobre el curso de la exposición, y es que la tierra estaba desordenada y vacía. Creo que ese es un elemento muy importante. Pues. O sea, Dios lo que hizo fue, la creación al final terminó siendo un proceso de poner orden, pues, de organizar el caos. Y creo que de alguna manera ese es el reto que tenemos nosotros como comunicadores, es ordenar ese caos, pues, ponerle orden al vacío. Y de alguna manera pareciera que termina siendo como una especie de reto, casi de entregarnos la capacidad divina de crear. Pues. O sea, estamos pretendiendo que efectivamente ese hecho de que usemos la palabra para crear o para recrear la realidad nos convierte en dioses. Pues. Entonces eso implica una responsabilidad muy grande, pues, que no puede pasar por lo que venimos haciendo o por lo que vienen haciendo muchos medios o por lo que viene haciendo la mediática global, de simplemente convertir la palabra, convertir los contenidos en elementos absolutamente utilitarios para fines justamente de mantener el poder, de generar matrices de orientación, de garantizar la dominación. Pues. Entonces creo que ese elemento termina siendo impactante. Pues. O sea, a mí siempre estos tres primeros versículos de la Biblia nos dicen, oye, mira, el reto es grande, pues el reto implica ir mucho más allá de lo que es simplemente la escritura como un ejercicio, como un oficio. Pues. Entonces, claro, la creación termina siendo igual al verbo, pues, la palabra, pues. Y el verbo, esa palabra termina siendo la esencia de la vida. Pues. O sea, la vida es justamente la posibilidad de transformar está en la palabra. Pues. Y en la palabra, por eso les insisto, pues en la palabra convencional, pues. No en la palabra esa donde comienzan entonces a aparecer estos elementos adicionales, estos nuevos soportes y estos canales multimedia que no son solamente digitales, que entonces nos van a presentar una serie de fenómenos, ¿verdad? En primer lugar, pudiera ser es una posibilidad, pues, que esos soportes y canales multimedia que estamos manejando ahorita, que hemos comenzado a manejar desde hace muchos años, pero que en todo caso comienzan a dar un vuelco con lo que es el elemento digital, pudiera estar impactando indudablemente sobre lo que llamaríamos la capacidad creadora de la palabra. Pues. Es decir, hasta qué punto esos elementos, esos nuevos recursos, esos nuevos canales, nos están cercenando o modificando o alterando la capacidad creadora de la palabra. Una reflexión que habría que hacer. Pues. Efectivamente, ese medio está dotado, esos elementos narrativos, esos elementos técnicos, no modifican, hasta qué punto modifican esa capacidad narrativa que tenemos. Obviamente hay un impacto en lo cognitivo, en la forma como conocemos, como nos aproximamos. Es decir, no se trata nada más de algo especulativo, efectivamente, es distinto conocer a través de un contenido multimedia o inclusive a conocer, yendo mucho más allá, a conocer solamente a través de contenidos multimediáticos que conocer con la palabra escrita. Pues. Y tiene mucho que ver con esa ruptura histórica que tenemos al menos en los últimos 30 años, que tiene que ver con quizás un poco más, pues, con la irrupción de lo multimediático, pues, donde efectivamente la lectura, el elemento de lectura que quizás fue el elemento de conocimiento que utilizamos
los que somos un poco más mayores, eso no, lo han perdido las últimas generaciones absolutamente. La palabra no es el mecanismo de conocer en este momento. La gente, los niños comienzan a conocer en algún momento seguramente con lo audiovisual y en épocas mucho más recientes justamente a través de los mecanismos multimediáticos propiamente de la web, pues. O sea, los niños terminan, antes de saber leer y escribir, o antes de saber leer, saben manejar perfectamente y tener acceso y manejar conocimiento y argumentar y desarrollar conocimiento al final desde una computadora a través de los contenidos que están en la web. Entonces creo que hay una transformación en el tema de lo cognitivo, de la capacidad cognitiva, del elemento de cómo nos aproximamos al conocimiento, pues. Y probablemente eso termina modificando o determinando, pues, lo que sería la ideología, pues los elementos ideológicos de quienes están expuestos a esa avalancha de contenido. Es decir, ya no es solamente un tema de conocimiento, sino que efectivamente en ese mismo medio, en ese mismo soporte mediático, está contenida una ideología. O sea, ya no es solamente el contenido lo que nos va a introducir o hacer asumir los elementos ideológicos, sino que ya de por sí ese elemento técnico, ese elemento discursivo, termina siendo ideológico, termina teniendo un elemento absolutamente ideológico. Inclusive, es posible que en ese contexto de lo cognitivo y de lo ideológico, eso nos permitiría explicar, por ejemplo, cómo la perspectiva que puede tener un extranjero de la situación que está viviendo Venezuela es absolutamente distinta a la que podemos tener nosotros. Entonces nos damos cuenta, oye, pero ¿por qué no me di cuenta de eso antes? ¿Por qué él sí lo pudo explicar y yo no? Pues? Caso concreto, les cuento una cosa que pasó hace un año. Pues. La foto que colgó en Facebook Agustín Ochotorena, un empresario vasco que vive en Caracas de hace muchos años, pero que es extranjero y tiene la visión extranjera. Pues. Él simplemente se fue a una serie de tiendas a las cuales él usaba como habitante del este de la ciudad, donde verificó efectivamente que había abastecimiento generoso, habían productos probablemente muy costosos, pero que Caracas no se estaba muriendo de hambre. Pues. Él publicó esas fotos en mayo, me acuerdo, a finales de mayo del año pasado. Justo antes, pocas semanas antes, dos o tres semanas antes de las elecciones, de una de las tantas elecciones que ellos trataron de hacer para finalmente volver a elegir a Rajoy. Y eso modificó totalmente la visión que tenían los españoles de América, de Venezuela. Acalló totalmente, el impacto fue tan grande, esas fotos colgadas en Facebook, que acalló totalmente la agenda mediática contra Venezuela, al menos en esas semanas posteriores y previas a las elecciones. En el caso concreto, yo les puedo contar que desde la tabla yo colgué esa información, hice una nota, por supuesto, y colgué la foto. Pues. Y llegué a tener tráficos de Europa por encima de los 2.000 y 3.000 visitas concurrentes. Pues. Los que manejan páginas web saben lo que eso significa. Pues. O sea, estamos hablando de una cosa impresionante. Creo que en ese periodo, en cuestión de 2 o 3 días, la tabla llegó a tener más de 1 millón de visitas. Es una cosa absolutamente impactante. Pues. Pero justamente eso no lo pudimos hacer nosotros. Lo pudo hacer un extranjero gracias a que su mirada, su elemento, su visión del mundo, la construcción de su visión del mundo, no estaba mediatizada por esos elementos que efectivamente nos los han impuesto a nosotros y lo vimos mucho más radicalmente en este proceso de violencia de los últimos días, pues, donde probablemente con elementos además complementarios o adicionales a lo que pudiéramos haber tenido hace 1 o 2 años, que es la popularización, el impacto grande que están teniendo todos estos sistemas de mensajería directa, que ya comienzan a combinar unas cosas muy complejas, que no son solamente redes sociales públicas abiertas, sino que tienen el elemento del vínculo personal. Pues si yo estoy en un grupo de WhatsApp o un grupo de Telegram, hay una relación personal, va más allá de que simplemente yo sea un espectador. Yo no soy simplemente el espectador que ve un timeline de Twitter,
sino que yo formo parte de ese conglomerado y puedo interactuar con ese conglomerado. Por lo tanto, lo que me transmitan a través de ese medio, de ese canal, termina teniendo una mayor fuerza que la que pudiera tener algo que está simplemente colgado sobre un timeline de Twitter o de Facebook. O sea, le da una fuerza enorme a ese proceso, ¿verdad? Pero además a todos estos elementos habría que agregar un factor, estos elementos intrínsecos del medio como tal, del soporte como tal, habría que agregar un factor más político, más de aproximación a ese medio, que es el tema de la reificación de este tipo de mecanismos, pues, derivado fundamentalmente de la fascinación tecnológica, pues. Es decir, en la medida que, históricamente, pues en la medida que aparece un nuevo medio, obviamente vamos a tener una fascinación y un endiosamiento de alguna manera, una reificación sería el término correcto, de ese medio. Pues lo vimos, por ejemplo, con la creación de la imprenta. Obviamente, si estaba escrito, si estaba impreso, eso era conocimiento, eso era válido. Lo decimos aún, pues si lo escuché por la radio, lo vi por televisión o salió en el periódico, ¿verdad? Y ahora la gente te dice, lo vi por internet, salió por internet. Entonces terminas dotando esos medios de un carácter incontrovertible, de un carácter de veracidad de la información, a pesar de que esa información y esos contenidos no cumplan esos requisitos mínimos de lo que implica el abordaje, la aproximación a lo real que nos las dan este método científico, lo que podríamos llamar el método científico del periodismo, que es la pirámide, la llamada pirámide invertida, el esquema de pirámide invertida con sus 5 preguntas. Pero además, obviamente, lo digital implica una revolución, pues. O sea, cuando hablamos de lo digital no estamos hablando nada más de un medio complementario que va sumando, estamos hablando efectivamente de una revolución en términos productivos. Así como hablamos de la revolución industrial a mediados al menos de la segunda revolución industrial a mediados del siglo antepasado, cuando se comienza a tener que si el motor a vapor, que si toda la capacidad productiva derivada de los motores. En este momento, por supuesto, que la capacidad productiva, la modificación sobre la producción, que implica el manejo no solamente de grandes cantidades de información, sino la velocidad de esa información, la velocidad de transmisión de esa información, implica un cambio absoluto sobre los paradigmas productivos, pues. Entonces, claro, el tema ahorita es que la discusión sobre cómo mantener, sobre el dominio, sobre el control de los medios de producción está justamente en el manejo de la información. ¿Y por qué lo hacemos así? ¿Por qué pasa así? Porque efectivamente, en este momento, sin esos elementos transaccionales que producen contenido, porque al final, ¿qué es la Big Data? La Big Data simplemente es el registro de las transacciones, pues. ¿Y qué son transacciones? Las transacciones son cosas tan sencillas como una compra, una venta, como un registro de un proceso industrial, pues, como la producción de una cadena, en una cadena productiva, pues el elemento de producción de una cadena productiva. Eso es a la final la producción, pues. Y por supuesto, la producción la producción real, concreta, pues la producción de una unidad, de una mercancía, está inevitablemente en este momento ligada al registro, pues, a la transacción. Por eso generalmente estamos hablando en este momento de sistemas transaccionales. Es decir, la operación de producción se hace asociada al registro. Si no hay registro, no hay producción. Y eso es una cosa muy novedosa, ¿verdad? Porque probablemente en un periodo anterior el registro se hacía posteriormente, el inventario se hacía luego, ¿verdad? El registro de las ventas era posterior, la factura se hacía luego. En este momento los procesos productivos y de circulación de las mercancías se están haciendo en forma simultánea. Entonces, por supuesto, eso implica volúmenes muy grandes de información y la inmediatez sobre la... Pero además de eso, ¿verdad? De esa capacidad de manejo de volúmenes y de la velocidad, hay 2 elementos fundamentales, pues, que es la ubicuidad. Es decir, yo voy a tener información en cualquier lugar del mundo, pues, donde esté. Es decir, yo no tengo que estar en un centro de producción para tener acceso a la información, pues. Yo no tengo que estar en un centro de trabajo para tener acceso a la información, pues. Yo puedo estar en mi casa, en mi cama, en un monte,
y voy a tener acceso a esa información. Pero además de eso, la voy a poder tener en cualquier momento. Entonces, terminan combinándose unos elementos donde esa información, ese flujo de información constante, nos arropa de tal manera que nos invade, pues, totalmente. Pues. Nos invade y nos paraliza, además. De hecho, ¿cuánto de ustedes han perdido? De hecho, yo estaba ahorita ahí, pues, sentado, y después me puse a preguntar, qué absurdo, pues. Seleccionando los videos que me habían transmitido por WhatsApp, que quería eliminar. Pues. Oye, pero esto es basura, pues. Elimínalos todos, o sea, ¿para qué vas a perder tiempo en ese proceso? Pues? Elimínalos todos, pues. Pero entonces estamos en un proceso permanentemente que es absolutamente inmanejable de clasificar, de sistematizar, de temer que vamos a perder una información muy valiosa si eliminamos eso arbitrariamente. ¿Cuántos procesos paramos en lo cotidiano? Pues? Con nuestros equipos de informática, porque colapsan, porque justamente no nos atrevemos a borrar nada. Pues. ¿Cuánto gastamos en mantenimiento de equipos, en almacenamiento? Y estamos hablando en términos caseros, pues. Piensen ustedes en su casa, en su máquina. Pues. ¿Cuánto tiempo pierden ustedes o cuánto pagan probablemente por un técnico para que haga ese tipo de proceso? O cuando la máquina colapsa y hay que hacer una actualización, qué sé yo, ¿cuánto tiempo pierde ese técnico respaldando? Pues? ¿Cuántos conflictos se generan? Porque se me perdió tal cosa, que eso estaba ahí, yo estoy seguro que estaba ahí y tú me lo botaste. O sea, preguntémonos eso nada más. O sea, solamente el proceso de proteger esa de pretender proteger esa información nos hace perder tanto tiempo que terminamos siendo absolutamente improductivos. Pero entonces aquí caemos en una cosa dramática, ¿verdad? Que era lo que decíamos históricamente, que es lo que decimos históricamente, ¿verdad? El ser social determina la conciencia social. Pues. Eso es lo que dice el marxismo más clásico, ¿verdad? No, mira, la gente tiene que tener como su origen de clase es tal, el tipo viene del barrio, el tipo viene de tal cosa, sabe lo que es trabajar, le cuesta, sabe usar las manos, resulta que ese tipo es confiable, pues. Y no, y los pequeños burgueses, eso no, pues, eso es lógico que su conciencia de clase, su ser social va a determinar que ellos sean partidarios justamente de los valores de la dominación, del capitalismo, qué sé yo, ¿verdad? Y resulta que sorpresa, oye, parece que la cosa no está funcionando de esa manera. Parece que efectivamente estos nuevos canales, estos nuevos recursos de manejo de información han comenzado a tener un rol mucho más determinante en la definición ideológica de la gente. Pues. Inclusive más allá de sus contenidos, pues. Ya no es un tema de contenido. Pues. Entonces vamos a encontrarnos cosas tan sorpresivas como que probablemente en comunidades pobres, que uno asumiría que efectivamente deberían tener una aproximación distinta a lo que está pasando, a una identificación con los valores de la propuesta bolivariana, resulta que es absolutamente todo lo contrario. Pues. Entonces pareciera dramáticamente que el acceso a esos medios, el acceso a ese tipo de soportes y a esos mecanismos, más allá inclusive de los propios contenidos, terminan como determinando una narrativa, una lógica de pensamiento, una lógica de construcción y una lógica de enajenación, porque al final esa persona no está contando, y esto es fundamental, pues el tema de las narrativas, esa persona no está contando su realidad, está contando y está reproduciendo una realidad que les están contando desde otros lados. Porque al final entonces, ¿qué es lo que termina viendo en las redes sociales? ¿Quiénes determinan los contenidos en las redes sociales? ¿O qué es lo que se multiplica al final en las redes sociales? Los contenidos generados por los grandes medios tradicionales o por los llamados influencers. A la final, ¿qué es lo que hace la gente? Retuitear, reproducir. Inclusive hay cosas dramáticas como, por ejemplo, tú puedes tener una persona en un sitio y es incapaz de producir contenido que tenga que ver con lo que está viendo, con lo que está viviendo, con lo que está sufriendo probablemente. Entonces creo que ahí hay unos elementos que por eso les decía, pues, el tema de que probablemente no solamente es el elemento cognitivo lo que está modificando ese medio, sino el elemento, la capacidad de contar, de transmitir información, de transmitir mi información, de contar mi historia, de echar mi cuento. Cosa que además quizás fue la gran virtud de comunicador que tuvo Chávez. Porque al final, ¿qué era Chávez? Un contador de cuentos, pues. Un tipo que echaba los cuentos. Ahorita nos cuesta mucho contar los cuentos, contar las cosas, pues.
y tú lo ves, tú lo puedes ver, a lo mejor es la cosa clásica, ¿no? Que en una casa de familia está el grupo familiar sentado en la mesa y cada quien está con un televisor, con una tableta, con un teléfono y no se comunican, pero es que lo vas a ver en cualquier lado, pues en los restaurantes, en las calles, en los barrios, tú ves a la gente sentada probablemente en las esquinas, en los callejones, en un barrio, y cada quien pegado a un aparato de esto, pues. Entonces termina siendo, pareciera que pues hay un proceso donde no es solamente lo cognitivo, la capacidad de conocer lo que nos está modificando en estos medios, sino que nos está modificando totalmente la capacidad de contar. Por supuesto, habría que preguntarse una cosa que puede ser la respuesta puede ser bien preocupante, pues. ¿Cuál puede haber sido el impacto de estos canales, de la presencia de estos canales en la capacidad creadora, pues? La capacidad creadora en general, pues estamos escribiendo más o menos ahorita. Estamos contando las historias más o menos, o sea, potencialmente escritores, que a la final todos somos escritores, y un oficio como el periodismo estaba vinculado a la escritura. En este momento realmente los jóvenes comunicadores, los jóvenes que están utilizando estos canales, se asumen como escritores o se asumen como tuiteros, se asumen como emisores de contenidos de 140 caracteres o inclusive asumimos que eso es contenido, pues, que eso es lo más dramático. Terminamos asumiendo, no, esto es el contenido, yo produzco contenido y resulta que lo que produzco realmente es la multiplicación o la replicación de una serie de contenidos que simplemente fueron producidos por unos gestores de contenido. Entonces termina siendo muy dramático, inclusive procesos, como por ejemplo, ustedes saben lo que es complicado, averiguar cosas que pasan fuera de Caracas. Y quizás parte de ese proceso de estos eventos violentos, ustedes no se acuerdan que los muertos siempre eran como en lugares así inaccesibles, en el Táchira, en Mérida, en el Zulia, en lugares que era muy difícil la verificación personal, pues. Pero además era muy difícil que tú consiguieras a un vocero, a alguien que te pudiera echar el cuento, mira, ¿qué fue lo que pasó? No sé, estoy averiguando, estamos averiguando. Casos concretos, ¿eh? ¿Se acuerdan cuando mataron al niño, al muchacho en el urbanismo allá en Barquisimeto, en Lara, en urbanismo de Misión Vivienda, Principal era el apellido, sí, del muchacho, Brian Principal. Al muchacho lo matan una noche, ¿verdad? Resulta que esa información, los medios públicos, nuestros medios, nosotros, pues, no los medios públicos, nosotros como productores de contenido, no llegamos a producir contenido escrito, contenido orgánico, contenido periodístico, sino algo así como más de 24 horas después, o cerca de 24 horas después. ¿Qué fue lo que permitimos de alguna manera que esa víctima se la apropiara la derecha, se la apropiaran voceros de la derecha como el diputado Florido, entre otros, pues que terminaron posicionándolo informativamente, pero además de eso, aunque teníamos toda la información, porque había un video generoso, extenso de declaraciones de la madre del muchacho, resulta que no fuimos capaces, y lo digo autocríticamente, pues, no fuimos capaces de montar una nota sino 24 horas después. Es decir, de contar la historia, de echar el cuento. No, porque es que teníamos un video, pues. Y el video lo colgamos en Twitter y dale para adelante, ahí está el video, pues. Pero resulta que ustedes saben lo que es fastidioso ponerse a ver video. Y además, si tu conexión no es buena, no lo vas a ver, pues. Y si los megas son caros, no los vas a ver tampoco, pues. Tú dices, no, lo veo después. Pero además, si el video es largo, y es lógico que sea largo, tiene todo el sentido del mundo, resulta que menos lo vas a ver completo, porque a lo mejor andas en el metro guindado de una baranda, de un tubo, y estás tratando de ver el video y no te da tiempo, pues. O sea, estás haciendo mil cosas por todo el tema de la ubicuidad, de la movilidad que te da lo móvil, los dispositivos móviles, y no lo ves, pues simplemente no lo ves, pues. Pero además, ¿quién interpreta ese video? Porque al final esos son unos códigos que yo tengo que interpretar de una u otra manera. Yo puedo leer en ese video otra cosa, pues yo puedo estar entendiendo otra historia. Si alguien no me cuenta, si alguien no me narra los contenidos, si alguien no me dice qué es lo que hay ahí, simplemente no va a servir de nada. Entonces ahí tenemos un elemento muy claro, pues quizás para entender un poco lo que les quiero tratar de transmitir.
creo que hay que revisar todo ese tema de efectivamente qué tanto estamos escribiendo. Inclusive, qué tanto paradójicamente, a pesar de que terminamos teniendo medios por definición infinitos, es decir, mi contenido, el contenido que yo puedo colgar en este momento prácticamente es infinito, el contenido que puedo transmitir también puede llegar a ser infinito, o no hay límite, sobre todo con respecto a lo que serían los medios analógicos. Un periódico tenemos que escribir una cantidad de caracteres, en un noticiero hay que hacer una nota de tantos minutos, pero se supondría, ¿verdad?, que en los medios digitales tenemos toda la capacidad para producir contenido. Pues paradójicamente nos dicen, no, son 140 caracteres, no, son tantos caracteres, no puede superar tantos párrafos de tal o cual manera, ¿verdad? Entonces, contradictoriamente, resulta que estos medios terminan imponiéndonos la simplicidad, pues, el elemento de no ir a la profundidad, sino simplemente el elemento, el destello, el dato eventual que se difumina inmediatamente y que no me permite conectar con otras cosas, ¿verdad? Inclusive un atributo muy importante que es de lo digital, que es el tema de la hipervinculación, de la capacidad de poder hipervincular y de, por supuesto, hacer hipervínculos con elementos, con diversos medios, lo hemos perdido, pues. Entonces, por supuesto, en este momento la moda es, por supuesto, soportes como Twitter, soportes muy rápidos, donde a lo mejor no puedo tecnológicamente hacer vínculos, donde probablemente, a diferencia de lo que pudiera hacer con un sitio web como tal, una página web, donde el proceso de unificar, pues de vincular a otro soporte es mucho más sencillo. En el caso de los elementos que estamos utilizando como difusión de información, se nos dificulta mucho más. Entonces, claro, a la final, ¿qué es lo que puede estar pasando? Que no estamos produciendo conocimiento. Y eso es dramático. En este momento no estamos produciendo conocimiento. Y por eso, la velocidad con que se pierde el efecto, que de alguna manera termina favoreciéndonos a nosotros como revolución bolivariana, pues que de repente vemos que se nos posiciona una etiqueta hostil, pero resulta que en cuestión de horas ya la gente se olvidó de eso. Eso probablemente termina siendo una ventaja, pero es terrible porque no hay memoria. Realmente no estamos construyendo conocimiento, el conocimiento es lo que queda, pues, y no lo estamos construyendo. Y de hecho lo podemos ver, por ejemplo, pueden hacer el ejercicio, pues, que probablemente hay contenidos de los sitios web que ustedes puedan estar manejando que son permanentes, que no pierden vigencia, y que uno dice, ay, no, pero esto es un caliche, esto no vale la pena publicarlo, pero déjame ponerlo ahí de relleno, pues. Notas como, por ejemplo, contenidos como, por ejemplo, recetas de cocina, cómo hacer los valores nutricionales, cosas que a lo mejor uno dice son cosas ligeras, como para que la gente... Resulta que esos contenidos terminan siendo leídos a lo largo del tiempo, y tú ves, oye, pero la gente está pegada a este tema, ¿por qué? Porque efectivamente es conocimiento, es lo poco, probablemente termina siendo los pocos contenidos de conocimiento que tenemos en nuestros sitios web. Hemos dejado de producir contenidos de ese tipo. Nuestras notas cada vez son más breves, sin contexto, porque suponemos que el contexto está ahí, pues. Suponemos que el contexto es muy actual, pues. Entonces, por supuesto, eso nos obliga a que terminamos colocando contenido de temas de la agenda pública que no hemos definido nosotros. O los temas o lo que se impone, lo que se termina posicionando, son contenidos que están únicamente los contenidos que están relacionados con esa agenda vigente, pues. Inclusive la producción de contenido desde lo institucional termina partiendo de supuestos, pues. Por ejemplo, ayer se habló, una de las notas de los elementos de agenda más posicionados fue el tema de la investigación sobre el Cenco de Cadivi, ¿verdad? Pero a la final, ¿qué contenidos ilustrativos de profundidad se generaron sobre ese tema? Más allá de que se va a hacer una investigación, pero se está partiendo de que todo el mundo sabe qué es lo que pasó ahí, qué es lo que hay detrás de eso. ¿Cuáles son las empresas? ¿De qué historia reciente estamos hablando? ¿Cuáles son las consecuencias que tuvo el hecho de que no se hubiera investigado eso previamente, ¿verdad? Estamos sufriendo una situación de lo que llamamos la guerra económica, la narrativa de la guerra económica,
que fue un acierto en términos discursivos, pero que no trascendió más allá de lo que fue la etiqueta esa de guerra económica, ¿verdad? Pero además, entonces, tenemos un problema que nos lleva a ese proceso, ¿verdad? A ese proceso de hacer contenido superficial, que es la gratificación que nos ofrece el medio digital, la gratificación inmediata, ¿verdad? No es como la gratificación que teníamos antes de ver tu nota publicada, tu nombre impreso en el periódico, y tú esperabas con ansia la salida del periódico, ¿verdad? Oh, ya, déjame ver el periódico, mira, ¿dónde está mi nota? ¿Verdad? Probablemente a todos, o sea, a quienes hemos escrito y probablemente quienes hemos producido contenido audiovisual también sentimos esa misma emoción, pues, esa gratificación, ¿verdad? Ahorita la gratificación es inmediata, ¿verdad? Simplemente yo publico mi nota, la monto y la publico. Inmediatamente tengo la gratificación, mira, la nota se está moviendo, qué bueno. Inclusive si vamos a una redacción digital, una redacción de medios digitales, ¿qué es lo que vamos a encontrar como en el trono, pues en el altar? Si vamos, por ejemplo, los que han ido a la redacción de Últimas Noticias, pues, ¿cuál es el altar de Últimas Noticias? La pantalla gigante con el contador de Google Analytics mostrando cuántas visitas tenemos en ese momento. Y todo el mundo pendiente del contador, y cuando el contador va bajando, coño, todo el mundo se empieza a angustiar, pues, ¿qué pasó aquí? Pues? Trabajamos, producimos contenido, es para eso, para esa gratificación cuantitativa, para la métrica. Entonces, claro, de alguna manera, eso termina funcionando como una droga, pues, como una droga en lo personal y en lo corporativo, pues, en lo institucional, pues. No, sí, la nota se movió. Oye, mira, nos están nombrando. Posicionamos el tema. Sí, vale, mira, estamos en tercer lugar, estamos en primero, ya vamos subiendo. Y todo el mundo emocionado, pues. Pero ¿qué quedó de eso? ¿Qué dejamos de eso? ¿Alguien se acuerda de las tendencias de ayer? Nadie, ¿verdad? O muy pocos, pues. Entonces, digamos que es otro elemento de cómo este proceso tecnológico, de estas tecnologías digitales, impactan sobre la producción y la circulación de los contenidos. Pero además hay un fenómeno muy llamativo, ¿verdad? Que es la apropiación corporativa y privada de los referentes simbólicos. Y eso no lo vemos solamente en el tema digital, pues lo vimos ya previamente en lo urbano, pues en lo que es la identidad de las ciudades, pues. Las ciudades estaban definidas y siguen estando definidas por las marcas, ¿verdad? Por los letreros luminosos, la esfera de la taza de Nescafé en Plaza Venezuela, la bola de Pepsi en Plaza Venezuela, el reloj de la previsora. En fin, o sea, una serie de símbolos que afortunadamente en estos últimos años, al menos de parte de la Revolución Bolivariana, ha habido algún nivel de conciencia y de alguna manera hemos desmontado esos símbolos que se apropiaban de la identidad de las ciudades. Pues, o sea, Caracas terminaba siendo, la identidad de Caracas terminaba siendo la bola de Pepsi en Plaza Venezuela, la Torre Polar, y no las Torres del Silencio, o el Calvario, o el Boulevard de Sabana Grande, o el Parque de los Caobos, en fin. Pues. O sea, la identidad, de hecho, la identidad visual de la ciudad, que creo que es una reflexión quizás al margen, un inciso. Por ejemplo, en este momento, la identidad visual de la ciudad debería estar muy conectada con lo que son los urbanismos de misión vivienda, que te cambiaron totalmente el paisaje. Móntate en la plaza, en el Bolívar Civil de la plaza del final de la avenida Bolívar, y vas a ver otra ciudad de la que veías hace 10 años. Totalmente, ¿verdad? Esa ciudad no la estamos mostrando, no la hemos mostrado. Pero entonces eso nos pasa también en lo digital, en el escenario digital. No hablamos de contenido multimedia, de videos, hablamos de YouTube. No hablamos de correo electrónico o de procesadores de texto, hablamos de Word o de Gmail. Y así, pues se van a apropiar, ese mundo corporativo se termina apropiando de esos elementos referenciales de lo que serían la producción de los referentes simbólicos, pues para construir historia. Porque al final las historias las vas a contar sobre qué, sobre escenarios concretos, geográficos. Una historia geográfica. En la Plaza Bolívar, la avenida tal, escritores de los citadinos, por ejemplo, una novela como País Portátil, ¿verdad?
Es una novela profundamente urbana, pues, que cuenta la ciudad, que relata los escenarios de la ciudad, las calles de la ciudad, pues. Los textos de Salvador Garmendia, por ejemplo. Muchos textos de Salvador, cuentos cortos, sobre todo de... Bueno, él no escribía muy corto, pero en este caso relatos individuales, pues. Te cuentan la ciudad, pues. Los grandes escritores latinoamericanos, un Cortázar, por ejemplo. ¿Qué cuenta Cortázar? Cortázar cuenta las ciudades, autopistas del sur, texto en una libreta. Son relatos de ciudades. Y en fin, pues, o sea, lo podemos ver claramente, ¿verdad? Pero entonces, paradójicamente, esa apropiación, esa expropiación que nos han hecho de lo simbólico, nos ha terminado por impedir que contemos historias impactantes, pues, que son de la vida cotidiana, de la vida misma, como dirían las narrativas de las telenovelas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿por qué Luis no puede hacer una novela sobre sus experiencias en el metro, ¿verdad? Pero entonces, claro, ahí vamos a un tema. El metro tiene 40 años. El metro de Caracas tiene 40 años. Y no tenemos la novela del metro. La narrativa del metro no la tenemos. ¿Y por qué no la tenemos? Sí, ya me enganché. ¿Por qué no tenemos la narrativa del metro? Entre otras cosas, como por ejemplo, porque el metro privatizó eso. Pues había que pedirle permiso al metro si querías usar el logotipo del metro. Nadie cuenta el metro por eso, ¿verdad? ¿Por qué nadie cuenta la guerra económica? En los detalles. ¿Por qué las referencias de supermercados vacíos, de anaqueles vacíos y colas en los supermercados no cuestionan la labor de las marcas de Central Mairense? ¿Por qué no sale no, cuestionan es al gobierno, lo que apuntan es al fracaso del presidente Maduro. O sea, fíjense cómo nos transforman, nos trastocan esos referentes simbólicos. Entonces, claro, a la final, ¿qué es lo que pasa, ¿verdad? Con este tema de lo narrativo? Que así como no hay vacíos de poder, el vacío de poder del año 2002, ¿qué tal? Que fue que ahí no hubo vacío de poder, efectivamente se llenó inmediatamente, ¿verdad? Tampoco hay vacíos de información, pues. Si ustedes no lo cuentan, si nosotros no lo contamos, alguien lo va a contar, pues, y lo va a contar de mala fe, pues, y lo va a contar con otro propósito, y lo están contando con otro propósito. Porque en la medida que nosotros dejamos de contar, y de contar esa vida, ese elemento concreto, nosotros, pues, el vernos a nosotros en esa historia, en esa misma medida simplemente va a aparecer el elemento de la dominación y son ellos los que van a contar la historia y vamos a ser nosotros los que vamos a estar recontando la historia, replicando, explicando, argumentando, aclarando, porque al final en eso es lo que nos pasamos, ¿no? O sea, al final el periodismo digital que estamos haciendo, ¿cuál es? Es aclarar lo que dijo la patilla, es desmentir a la patilla, es desmentir a fulanito, es desmentir y entonces terminamos teniendo un ejercicio en ese sentido. Hay una frase que siempre se ha usado, ¿verdad? Que es el eslogan de Art Publicidad, pues. Art Publicidad decía, déjenos pensar por usted. Ahora pareciera que la frase sería, déjenos contar por usted, déjenos narrar por usted. Entonces pareciera que el reto está por ahí, pues, o sea, más allá, les repito, más que probablemente aportarles soluciones, yo lo que vine fue a complicarles más la vida y a decirles que la cosa está más difícil de lo que parece, ¿verdad? Pero que pareciera que efectivamente la aproximación que hay o el enfoque es justamente retomar esa capacidad narrativa, no solamente de nosotros como comunicadores, sino de la gente, pues. Que la gente comience a contar, que la gente se atreva a contar, que la gente entienda, asuma, que así como puede contar un chisme, el rumor, la cosa, ¿verdad? Eso está vigente, puede ser es la base de la narrativa, pues. ¿Por qué ese medio, la gran reflexión, la gran pregunta es por qué ese medio impide que la gente crea una barrera para que la gente pueda contar? ¿Por qué la gente no cuenta, por ejemplo, cuando no publica en Facebook cuando recibió su bolsa de crack? ¿Por qué la gente no publica en Facebook, por ejemplo, cuando fue al CDI lo atendieron mal o bien, pues le dieron los medicamentos o no se los dieron? Es poco probable que esas cosas se cuenten. Y por último, bueno, porque tengo que dejarle chance a los compañeros, les voy a dejar esta reflexión, ¿verdad? Hay una versión, lo que siempre se ha dicho, pues, que la historia lo cuentan los vencedores, ¿verdad? Eso es lo que hemos entendido hasta ahora, la historia lo cuentan los vencedores. Yo creo que este es el momento de comenzar en este contexto, pues, a decir
que los vencedores serán quienes cuenten las mejores historias. Es decir, si no contamos, si no asumimos el reto de contar las historias como son nuestras historias, quienes nos van a derrotar son los que están contando, imponiendo esa narrativa. Bueno, muchas gracias.